Bueno, por este medio vamos a hacer la retroalimentación de algunos ejercicios que desarrollamos en la clase pasada y que era de manera voluntaria si deseaban desarrollar toda la página. Ejercicios respecto a fracciones de una unidad, de un conjunto, fracciones propias e impropias y comparación de fracciones, que fueron los saberes que aprendimos en la tercera clase de matemáticas. Entonces vamos a mirar el primer ejercicio, que lo alcanzamos a hacer durante clase. Leemos la indicación para recordar cómo se hacía. Es colorea del mismo color cada expresión, es decir, cada lectura de las fracciones que se mostraban acá y la fracción que le corresponde. Entonces observamos, empezamos por acá, 3/4 de queso. Recordemos que al leer una fracción, primero leemos el numerador, el número que va en la parte de arriba, y posteriormente el denominador, que ya sabemos cómo se leen, ¿cierto? Dependiendo del número que haya abajo. Entonces, si nos dicen 3/4, el 3 sería el numerador y el 4 el denominador. Entonces pintábamos estas dos rosadas porque es la manera en que se lee esta fracción. De este mismo modo se hacía la siguiente, la mitad de la tela. Recordemos que durante clase les expliqué que un medio también puede ser considerado como la mitad de algo, porque como nos están diciendo, un medio, es decir, el denominador, las partes en las que se dividió la unidad en este caso sería este rectángulo y ya lo dividimos entre las dos partes del denominador y de esas dos partes tomamos 1. Si coloreamos toda esta parte, observamos que coloreamos y tomamos solo una mitad y la otra mitad quedó libre. Por eso se dice que un medio es la mitad. Entonces uníamos o coloreábamos con el mismo color esta expresión con esta fracción. Y por último teníamos 4/3 de torta. Si nos están diciendo 4, al inicio es el numerador y el denominador sería 3. Entonces pintábamos esta expresión con esta fracción de igual color. Este sería el primer ejercicio de la página 17. Vamos a observar algunas. Observamos este, que es el ejercicio de la página 17, y la indicación es: escribe la fracción que representa la parte coloreada en cada figura. Es decir, esta sería la unidad. Por ejemplo, en este primer punto, esta sería la unidad, está dividida entre 1, 2, 3 y 4. Ese sería el denominador, entonces colocábamos el 4 acá y las partes que se tomaron son las partes que están coloreadas. Entonces, ¿cuántas partes se tomaron? 1, 2, 3. Ese sería el numerador y de esta manera hacemos los siguientes. Entonces, ¿en cuántas partes está dividida esta unidad? En 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ese sería el denominador. Colocamos 7 y en el numerador las partes que se tomaron, 1, 2 y 3. Es decir, que la fracción que representa las partes que se tomaron de esta unidad sería 3/7. Continuamos con este punto. ¿En cuántas partes está dividida esta unidad? En 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el denominador. Colocamos el número 6 abajo y contamos las partes que se tomaron. 1, 2 y 3. Ese sería el numerador, el 3. ¿Cómo se leería esta fracción? 3/6. El último punto. Contamos en cuántas partes se divide esta unidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ese sería el denominador, 8. Y el numerador, las partes que se tomaron. Vamos a ver cuántas están coloreadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos 5 en el espacio del numerador. Y la fracción que representa esta unidad sería 5/8. Otro de los ejercicios que desarrollamos fue el número 5 de la página 18. La indicación para este era: revisa la afirmación que realiza Camila. Luego responde. Entonces Camila realizaba una afirmación en relación a esta imagen, a esta unidad. Y ella nos decía: en este triángulo la parte verde representa la fracción, es decir, está dividido en 3 partes. Ella colocó eso como denominador y las partes que se tomaron las que están coloreadas. Las preguntas eran: ¿estás de acuerdo con la afirmación de Camila? Entonces debíamos observar muy bien la unidad. Recordemos que la fracción de una unidad es cuando nos dicen que una unidad se divide o está dividida en partes iguales, tal como lo hacemos en la división. Lo repartimos en partes iguales y si observamos a simple vista, este triángulo no está dividido en partes iguales.
hay una parte que es mucho más amplia, mucho más grande. Y observamos que es esta blanca. Lo podíamos corroborar con una regla, era de mucha observación. Entonces, ¿estás de acuerdo con la afirmación de Camila? La respuesta para esa pregunta sería no, porque a pesar de que si lo observamos rápidamente podríamos analizar qué es 2/3, la fracción que representa, si observamos con más detalle, visualizamos que esta parte es mucho más amplia. Entonces la respuesta era no. Colocamos ya para la próxima respuesta, ¿por qué? Ya notamos la razón del por qué. El triángulo no está dividido en 3 partes iguales. Esa sería entonces la respuesta correcta. Y lo pueden corroborar con una regla. Vamos a observar otro ejercicio. Este es otro de los ejercicios que podían desarrollar y que se les indicó para practicarlo trabajo en clase. La indicación para este era: lee lo que dice cada niño, luego completar estos espacios en blanco según lo que ustedes podían observar. Entonces este primer niño nos decía, el niño Julián: 1/3 de mi bandera es roja. Si pasamos a representar lo que nos indica con una fracción, sería de esta manera: 1/3. Ahora lo que decía Santiago: la 1/4 parte de mi bandera es verde. Si representamos esto en una fracción, la 1/4, es decir, 1/4. Y lo último que decía Sofía es: la mitad de mi bandera es blanca. Recordemos que en el ejercicio pasado les dije que cuando nos decían o nos indicaban que era la mitad, lo podemos representar con un medio. Y ya corroboramos por qué se representa de esta manera. Ahora sí, reconociendo lo que dice cada niño, vamos a ver qué espacios teníamos que llenar. Entonces aquí iniciábamos. Julián dibujó la bandera de. Entonces observamos que concuerda con lo que dice Julián y la bandera que es. Como era 1/3, la bandera debe estar dividida en 3 partes, de esta manera. De manera vertical o horizontal, debe estar dividida en 3 partes. Y de esas 3 partes se toma una. Entonces vamos a ver qué banderas coinciden con esta información que estén divididas en 3 partes. 1, 2, 3. Podría ser esta. 1, 2, 3. Podría ser esta. O podría ser esta. 1, 2, 3. Si observamos bien, podemos descartar una desde este punto. ¿Por qué? Porque la de Colombia no está dividida en partes iguales. Pese a que está dividida en 3 partes, si analizamos detalladamente, esta franja amarilla está más amplia, es más ancha, ¿cierto? Entonces esta bandera de Colombia la descartamos y nos quedan estas dos opciones que están divididas en 3 partes. Ahora vamos a volver a releer. 1/3 de mi bandera es roja. La de Perú está dividida en 3 partes, pero vemos que 2 partes en las que está dividida, 2 franjas son rojas. Entonces esto no concuerda con lo que dice Julián, por lo que la bandera que él ha dibujado es la de Bolivia, porque una parte de esas 3 en que se dividieron es roja. Entonces colocamos acá Bolivia, por lo que ya completamos esta parte. Pasamos a observar lo que dice Santiago. La 1/4 parte de mi bandera es verde. Como ya habíamos corroborado, si lo representamos en una fracción sería 1/4, es decir, como el denominador son las partes en las que se divide y el numerador que se toma, la única bandera que está dividida entre 4 partes es la de las Islas Mauricio. 1, 2, 3, 4. Y solo una parte de esas, si tomamos una, es verde, que sería esta. Entonces en este espacio colocamos Santiago dibujó la bandera de Islas Mauricio. Y por último vamos a ver cuál dibujó la niña Sofía. La mitad de mi bandera es blanca. Si lo representamos en una fracción, observamos que no queda así, es decir, que la bandera debe estar dividida en 2 partes y de esas 2 partes se tomó una blanca. La bandera que concuerda con esa característica sería esta. Se dividió en 2 partes y una de esas partes es blanca. Por lo que colocábamos acá, Sofía dibujó la bandera de Groenlandia. Y con eso ya completaríamos este punto. Vamos a observar el siguiente. Este es el punto 1 de la página 25 que lo alcanzamos a desarrollar en clase.
De igual manera, si alguien tuvo una dificultad, vamos a recordar cómo se hacía. Entonces nos decían, encierra con verde las fracciones propias. Recordemos que las fracciones propias son las que tienen mayor denominador, es decir, mayor número de abajo, y el numerador es menor. Mientras que las fracciones impropias, que la debíamos pintar o encerrar con rojo, son las que tienen mayor numerador, es decir, que es más grande el número de arriba. Entonces era simplemente identificar cuáles cumplen con las características de fracciones propias y encerrarlas en verde. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Por ejemplo, esta primera fracción que tenemos acá, 3 medios, es más grande el numerador. Es mayor el numerador, el número de arriba, por lo que es una fracción impropia. Y como es impropia, la pintábamos con rojo o la señalábamos con rojo. Vamos a ver esta siguiente próxima, a ver si es propia o impropia. 4 tercios. Si observamos nuevamente el numerador es mayor, entonces la encerramos en rojo. Luego esta siguiente, 6 doceavos. El numerador es menor que el denominador, por lo que esta es una fracción propia, entonces la encerrábamos en verde. Continuamos con esta siguiente fracción, que es 13 28avos. Como el numerador es menor que el denominador, es una fracción propia, por lo que nos cerramos en verde. Y así sucesivamente continuamos con la siguiente. Si alguien tuvo alguna dificultad o tiene alguna duda, observemos que acá está la letra inicial. Las que están con V son que se debían encerrar en verde, es decir, que son fracciones propias, y las que están con R se debían encerrar con rojo y son fracciones impropias, por si alguien quiere corroborar si lo hizo de manera correcta. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Luego en este ejercicio, que lo alcanzábamos a realizar hasta cierto punto, que es el ejercicio número 1 de la página 33, debíamos hallar las fracciones representadas en cada gráfica y luego escribir mayor que o menor que según corresponda. Vamos a hacerlo acá y ya ustedes van recordando. Entonces teníamos esta unidad, debemos representar esta unidad en la fracción que corresponde. Vamos a ver en cuántas partes está dividida para colocar el denominador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes. Ese era el denominador, las partes en las que está dividida. Para el numerador son las partes que se colorearon. Entonces contamos las partes que se colorearon. 1, 2, 3 y 4. Colocamos el 4 en el numerador y esta fracción sería 4 novenos. Luego observamos cuál sería la fracción siguiente de esta unidad. Contamos en cuántas partes está dividida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 en las mismas partes que la anterior. Ese sería el denominador de las partes en que está dividida y vamos a contar cuál sería el número del numerador. 1, 2, 3, 4 y 5. Colocamos el 5. Lo siguiente que debíamos hacer según la indicación es definir cuál fracción es mayor entre ambas o menor. Para esto teníamos dos normas que debemos de recordar siempre y que las escribimos en el cuaderno. Cuando el denominador es igual, es decir, en las dos fracciones el denominador es el mismo número, identificamos qué fracción es mayor o menor observando y comparando el numerador. En este caso, pues podríamos definir que la fracción menor es el 4, porque es la que tiene el menor numerador. En cambio, cuando el numerador es igual, es decir, el número que está en la parte de arriba es igual, observamos el denominador y el que esté dividido entre más partes es la fracción menor. Acá solo vemos que el denominador es igual, por lo que identificamos qué fracción es menor, observando el numerador, en este caso el 4, es menor que el 5, entonces colocamos el signo de esta manera, con la amplitud hacia la fracción mayor, porque el 5 es mayor que el 4. Entonces colocamos la boquita abierta o el signo con la amplitud hacia la fracción mayor y la punta hacia la fracción menor. Lo mismo debíamos hacer con este punto, lo vamos a hacer de manera rápida.